Buen día, mi nombre es Sebastián Román, estudiante de Ingeniería Electrónica y esto es para la clase de Física General del grupo 550. Es el primer ejercicio, escogí la letra D, entonces voy a trabajar con los ángulos de 40, 22 y 26 y esto es para el ejercicio de coeficiente cinético. Entonces en el primer lanzamiento, como se ve aquí, con un ángulo de 40 hacia abajo, mm, damos el lanzamiento y el simulador registra unos valores. El simulador está cambiando los valores cada vez que uno reabre el simulador y yo los datos que ya tomé con los que hice todos los cálculos ya los había tomado. Cerré la página y tuve que volverla a abrir, entonces estos datos pues, son diferentes. Pero acá, pues si cambiamos con el ángulo de 22, vemos ciertos datos y con el ángulo de 26 también vemos ciertos datos. Con las simulaciones que hice al principio, eh, recopilé esos datos que me dieron. Entonces, para el ángulo de 40 me dio el tiempo uno en 0.30, el tiempo 2 en 0.50. Y para el ángulo de 22 me dio en 1.10 y 1.84. Y el ángulo de 26 me dio 0.56, 0.93. Entonces, con esos datos que fui recopilando en cada tabla, del primer movimiento, por ejemplo, hago el despeje desde estas fórmulas para calcular la velocidad inicial. La velocidad inicial me da para el primer lanzamiento 1.17 metros sobre segundo. Con esa velocidad inicial calculo la aceleración que me da 3.33 y con eso el coeficiente de fricción que me da 0.3955. Hago lo mismo para los otros dos lanzamientos, entonces la tabla, los cálculos y al final recopilo todos los datos en una tabla donde comparo aceleración y coeficiente de fricción y hago la gráfica. De la gráfica se puede observar que pues, la variación es más o menos en 0.02. Eso es muy poco, pero sí tiene una pequeña tendencia a subir. ¿Sí? Entonces lo que podemos observar es que a mayor ángulo, mayor coeficiente de fricción. Y eso se explica por lo que se ve aquí en esta gráfica de fuerzas. Mm, Las fuerzas que interactúan son la normal del cuerpo, por ser perpendicular a la superficie, la fuerza de peso que va en dirección a la gravedad y ella tiene su componente tanto en Y como en X por estar en un plano inclinado. La fuerza de aceleración, que es la que empuja el cuerpo hacia abajo, y la fuerza de fricción, que es la que se opone a ese movimiento hacia abajo. ¿Mm? Entonces, dependiendo de la inclinación, este ángulo va cambiando, este ángulo de aquí va cambiando. Entonces, la fuerza en Y y la fuerza en X también varían. El peso es el mismo porque es la masa por la gravedad, pero estos dos componentes sí van cambiando dependiendo de, el ángulo de inclinación. Y al ir cambiando estos dos componentes, la fuerza de fricción varía. Eso es lo que se logra ver con la gráfica y con los datos observados.